buenas tardes. Hoy estamos en Brickell. Al fondo es la bahía Key Biscayne. El propósito de este video es dar un estudio bíblico de Conociendo a Dios, parte 9. Entonces, primero que todo vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, yo te doy las gracias por este día. Te doy las gracias por vivir en este lugar hermoso, Señor, creado por ti, Señor, tu naturaleza. Te pido, Dios, que tú abras nuestros ojos espirituales para ver lo espiritual, que tú abras nuestro entendimiento para que tu palabra entre a nuestra mente, nuestra alma y llegue a nuestro espíritu, Dios. Hoy te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza, porque tú eres el único que nos das entendimiento y sabiduría, conocimiento, ciencia, arte, creatividad e inventiva, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, de Cristo Jesús. Entonces, al fondo está la bahía Miami, la bahía de Key Biscayne en Miami. Al fondo está Miami Beach. Y esta es la bahía Biscayne. Y el sitio donde nos encontramos es Brickell, es el centro financiero de Miami. Entonces, le vamos a dar gracias a Dios por eso, por permitir estar en este lugar. Y vamos a continuar el estudio, pero primero vamos a hacer un pequeño repaso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Dice que el primer día cuando Dios creó los cielos y la tierra, no había orden, todavía estaba vacía, lo que Dios hace en los primeros días. Entonces es darle forma y darle orden. Y lo que hacen los días 4 al 6 es llenar lo que había ordenado. Moisés dice que Dios creó los cielos y la tierra. Pero no solamente Moisés, es el Espíritu de Dios, porque el que hizo esta historia, el que la escribió, fue el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y dice, la tierra al inicio no tenía orden y estaba vacía. Entonces los primeros 3 días Dios creó la luz y luego creó los cielos y el mar. En el segundo día crea la tierra, divide el agua de la tierra, y en el tercer día entonces le da orden a la tierra. Los días 4 al 6, Él llena lo que Dios había ordenado en el día cuarto. Dios toma la luz y llena el sol, la luna y la luna con su luz. Y en el día 5 llena el cielo con pájaros, aves, y luego llena el mar con los peces. Este mar que usted ve ahí es el mar Atlántico, lo llena totalmente con peces, con todas las especies marinas, en el nombre de Jesús. Y luego en el sexto día llena la tierra con los animales y al ser humano. Lo que vemos en el contexto del capítulo 1 es que todo estaba bien en gran manera. Todo absolutamente, del día 1 al día sexto, al día séptimo, cuando Dios descansó, todo estaba bueno en gran manera. Simplemente que Dios, en su forma de crear, lo hizo en 6 días. Pero ya habíamos hablado que para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Él no lo tiene que contar y ordenar todo eso. Primero dándole orden en los primeros 3 días y luego llenándolo en los días 4 al 6. Si esto es importante, esto es muy importante, porque vivimos en un mundo donde hay muchos hay ateos científicos que atacan la verdad. Que creo que todo que dicen, o sea, la Biblia dice que todo creó en 6 días, pero ellos dicen que es imposible, que eso tiene millones y millones y millones de años, cuando eso no es cierto. Son aproximadamente más de 6.000 años.
un poquito más de 6.000 años. 24 horas, un día que tiene 24 horas, la Biblia enseña eso y lo interpreta también en el libro de Éxodo Moisés. Entonces, siguiendo el resumen, en Génesis 1, 26 al 28, dice así la palabra en el 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En el verso 27, creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En el verso 28, Génesis 1, 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y soñaread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Sobre la tierra. Aquí dice hagamos. ¿Cuántos eran? Nosotros ya sabemos que era Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es el orden. ¿Cuál es el orden de Dios? Es primero cielo, segundo ángeles, luego agua, esa agua que ven ahí atrás, es la misma agua de hace 6.000 años, y luego tierra. ¿Por qué? Porque si no existía el agua no podía haber tierra, así es sencillo. Entonces ese es el orden de Dios. ¿Y por qué digo yo ángeles? Porque ellos estaban regocijados, alegres, cuando Dios estaba creando la tierra. Entonces seguimos aquí. En el verso 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Okay. ¿En qué consiste la bendición? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué está autorizando Dios ahí? Que nos multipliquemos. ¿Y qué indica eso? Que Dios está autorizando el sexo y está autorizando el matrimonio, la unión entre varón y hembra. Dice varón y varona, así fue como lo puso Adán. Y dijo Dios, Génesis 1:29, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Entonces, eso dijo Dios. Ahí, ¿qué le da de comer al hombre? Semilla sobre la tierra, fruto y semillas sobre la tierra. No papa, no yuca, no legumbres, no carne. ¿Había muerte? No había muerte. ¿Por qué comemos hoy carne? Más tarde nos va a decir el Señor. ¿Por qué comemos vegetales? Necesitamos que Dios nos lo diga. ¿Por qué comemos vegetales? ¿Por qué comemos carne? Pero realmente lo que Dios autorizó es que comamos frutos y semillas, y por eso la gente vivía 800, 900, 200, 300 años, porque su alimentación eran frutos y semilla, no carne, no vegetales, no harina, no azúcar y menos azúcar refinada. Lo que Dios autorizó, el alimento original, fueron frutas y semillas. En Génesis 1:30 dice así la palabra de Dios: y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. A los animales que les da de comer, plantas, no carne a los animales. Al león, planta. Al tigre, planta. La jirafa todavía está en el alimento original, que son las plantas. Hay muchos animales que todavía están ahí.
en el verso 25, e hizo Dios los animales de la tierra según su género, y ganados según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno, ¿Había cadena alimenticia? ¿Se comían unos con otros? No había, no existía la muerte. Esta es la creación perfecta que Dios ideó. Él nos tiene que contar qué pasó con eso para entender la perfección. Y en qué momento se torció todo. En qué momento hubo un cambio donde se comieron unos con unos, otros con otros. Bueno, Dios nos lo tiene que contar. El autor es Dios y Él nos lo tiene que contar. Es el Espíritu Santo. Él es el testigo de todo. ¿Cómo hace el ser humano? Entonces Jehová Dios, Génesis 2:7, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Un ser viviente. ¿Cómo hace Dios al hombre? ¿Qué usó para crearlo? La palabra. ¿La palabra? Dígame, ¿fue la palabra o qué fue? Dios es espíritu, no tiene manos. ¿Qué usó? Él tiene que decirnos con palabras para que entendamos. ¿Cómo hizo la creación? Por la palabra. Todo fue por la palabra. Lo está haciendo. Y cuando forma al hombre, ¿qué hizo de diferente y qué nos está comunicando? Que al hombre lo está haciendo no con su palabra, sino con sus manos. ¿Qué está comunicando? ¿Qué comunica? Que es la creación especial, que le dedica tiempo. Todo eso hace Dios. Le dedica tiempo. O sea, lo que está ahí prácticamente explicando es que al hombre le dedica tiempo y lo crea con sus manos. Pero si Dios es espíritu, Él no lo tiene que decir. En el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. La situación es, Él es un ser espiritual que no tiene cuerpo, pero nos está comunicando que tiene cuerpo. Hasta cuando no lo haga, no lo podemos decir. Aquí está comunicando que tiene formas humanas, y eso se llama antropoformismo. Ok, en Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Sopla en su nariz. ¿Qué significa? ¿Qué pasa en la nariz? ¿Le da vida física? Hace un cuerpo y luego dice que fue el hombre un ser. Él en hebreo se llama ruá, se llama aliento de vida. Sopla aliento de vida, un ruá. Sopla. ¿Cuáles son las características de un ser? ¿Qué es Dios? Un espíritu. ¿Cómo te puedes comunicar con un espíritu? ¿Cómo nos comunicamos con un espíritu? Un espíritu oye, entiende. ¿Qué es Dios? ¿Dónde está Dios? Continuamos con el repaso. En Apocalipsis 4:11 dice el Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Nos da inteligencia y voluntad. Inteligencia y voluntad. ¿En qué está pensando? Cuando crea el agua, las frutas, el pasto, en unos seres que no lo ha creado todavía, pero está pensando en ellos. ¿Qué podemos ver de Dios hacia esos seres? ¿Qué está comunicando Dios hacia esos seres? ¿Qué puede estar comunicando Dios?
que sin crearlos ya les está preparando un hogar en el medio ambiente donde va a llegar Dios. Antes de crearlo, Él crea todo, hace todas las especies, crea todo absolutamente, y ahí sí, cuando está todo creado, ahí sí aparece el hombre. Dios lo crea. ¿Qué vemos de Dios hacia esos seres? ¿Cómo se llama? ¿Se alegra? ¿Le da gozo? ¿Le da tristeza? ¿Cómo se llama todo lo que le da a esos seres? Los sentimientos. ¿Qué comunica un atardecer? Este atardecer, ¿qué comunica? Un ramo de flores, ¿qué nos comunica? Si Dios tiene inteligencia, voluntad y emociones, estos tres elementos, ¿a quién podemos identificar? A una persona y a un ser. ¿Sí? Si tiene inteligencia, tiene voluntad y emociones, es porque es un ser viviente. Dios nos está comunicando que siempre ha existido, que no tiene necesidades, que es único, que es todo poder, toda sabiduría, esa es la creación. Dios es una persona, un ser que tiene cuerpo, es un ser espiritual, es un espíritu. ¿Con quién me puedo comunicar mejor? ¿Con una persona o con un espíritu? Con una persona, con un espíritu. Con una persona. En el mundo natural, con una persona. ¿Por qué me entiende? ¿Por qué me oye? Yo tengo necesidades. Dios no tiene necesidades. Lo que Él quiere es una relación. Es una relación con el hombre. Eso es lo que Dios quiere. ¿Cuándo hace el hombre? Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En el verso 27, 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí hay confusión para varios. Porque en Génesis 1:27 dice que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y en Génesis 2:7 dice, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, ¿qué nos dice ahí? Que formó dos Adanes y dos Evas. Hay teorías. Y sobre todo en la parte de los judíos, donde dicen ellos que hay dos Evas, de pronto que hay dos Adanes. Pero Dios nos tiene que aclarar este dilema, digamos. ¿Cuántos Adanes son? ¿Cuántas Evas son? ¿O cuántas mujeres? Varona, cuando habla aquí en Génesis 2:7 y Génesis 1:27. Porque por ahí dicen, bueno, yo en eso no me meto porque más adelante lo vamos a hablar. Sobre en lo de Génesis 1:27. Hay una teoría donde dice que esa Eva, bueno, no sé si me meta, pero no me quiero meter para no crear controversia ni nada. Entonces, vamos a continuar, pero sí les dejo en claro es que aquí están hablando de dos seres en el Génesis 1:27 y Génesis 2:7. Entonces Dios nos tiene que aclarar eso realmente. Dice que lo creó a imagen de Dios. ¿Será que somos iguales? ¿Nos parecemos en lo físico a Dios? ¿Dios tiene cuerpo? Que Él no lo diga. ¿Cuál es la imagen y cuál es la semejanza? Esa es una buena pregunta. ¿Cuál es la imagen y cuál es la semejanza? Primero hace un cuerpo. ¿Dios tiene cuerpo? No tiene cuerpo. Es un ser espiritual. Y la imagen no es corporal. El hombre es un ser. ¿Cuáles son los componentes de un ser? Inteligencia, voluntad y emociones. Dios es un ser y hace otro ser y coloca dentro de ese cuerpo un espíritu y hace un ser espiritual. Ser
es la imagen, o sea, Dios. Tenemos la personalidad de Dios, inteligencia, voluntad y emociones. Somos espiritualmente semejantes. La semejanza es que somos espirituales. La imagen es que tenemos el carácter de Dios, que tenemos inteligencia, emociones y voluntad, y es un espíritu. La semejanza es espiritual. La imagen es el carácter, personalidad de Dios, inteligencia, voluntad y emociones. ¿Qué es lo que le da vida al cuerpo? Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El cuerpo sin espíritu está muerto. Dios nos va a sacar la semejanza. Lo que le da vida al cuerpo es el espíritu, no es el aire. No es el aire. Es el espíritu el que nos da vida. Aquí lo dice la palabra. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerto. Ok. Hay más, en eso lo vimos en la vez pasada. Dios quiere es una relación con un ser humano, y hace un ser espiritual y hace una relación espiritual de espíritu a espíritu. De espíritu a espíritu. 1 Corintios 2:14 dice así la palabra de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Están clasificados en el nombre hombre natural y hombre espiritual. El hombre natural no entiende. Cuando uno trata de explicar al hombre no creyente, no entiende nada absolutamente. Para él esto es una fábula, un cuentico. No entiende absolutamente, no entiende nada. Por eso es que Dios tiene que trabajar nuestro corazón para poderlo entender. Si Dios no interfiere ahí, no lo vamos a entender nunca. Nunca vamos a entender nada. Por eso Jesús explicó muy bien los 4 corazones del sembrador. Ahí está el proceso de cada ser humano. Y todo esto nos está llevando a un proceso. Hasta que uno no esté listo, hasta que Dios no intervenga y uno no esté listo, no entiende. Hasta que uno no esté listo, no va a entender. Hasta que Jesús entre en nuestro corazón. ¿Quién nos lleva a Jesús? El Padre. Pero si nosotros no recibimos a Jesús en nuestro corazón, no vamos a entender nunca. Nunca vamos a entender. ¿Ok? Y aquí ya empezamos. ¿Cuánto llevamos? 23 minutos y no hemos empezado, pero aquí ya vamos a empezar. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En el Génesis 2:8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Dios, ¿qué hace allí? Plantó un huerto. ¿Qué significa plantar? Estamos en el día 6º, cuando hace el hombre y plantó. En el día 3º hizo todas las plantas, las produjo de la tierra. Pero en el día 6º está plantando. ¿Qué está haciendo Dios? Está plantando, está trabajando. ¿Y quién está mirando ahí? Adán. ¿Cómo enseña Dios? Ahí está Adán y le enseña a sembrar. ¿Cómo está enseñando Dios? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Cómo está enseñando Dios? Dios enseña por lo que hace
y por lo que dice. En el Génesis 2:9 dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida, el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vuelvo a repetir, 2:9, Génesis 2:9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, todo árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios nos dice que en el huerto coloca dos arbolitos, el arbolito de la vida y el arbolito de la ciencia del bien y del mal. ¿Esos árboles serán reales o serán virtuales? Otros dicen que son espirituales. Hay gente que dice que son espirituales, que eso no existió, pero sí existieron. ¿Cuántos árboles hace estos? Uno y uno, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y dónde los coloca? En el Edén, en medio del huerto. No los esconde y los pone a un lado. Y no los pone a un lado, no los esconde, los deja en la mitad, en medio, un árbol de la vida y un árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios nos va a enseñar de esos árboles. Génesis 2:15 al 17, verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Verso 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Verso 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios ya comienza a interactuar con el hombre, y ahí el hombre está interactuando con el hombre. Vamos a ver cómo aprende ahí Adán. En el verso 15, la primera acción, lo toma y lo puso. ¿Qué derecho tiene Dios para hacer eso? ¿Le pidió permiso a Adán? Con su permiso lo voy a colocar aquí. No, para nada. ¿Qué acción está tomando Dios aquí? Toma y lo pone. ¿Qué está entendiendo Adán? ¿Qué derecho tiene Dios para hacer eso con él? Está enseñando quién es Él, quién es Dios. ¿Escogimos nosotros dónde nacimos? ¿En qué país? ¿En qué familia? ¿Qué vemos de Dios? ¿Qué vemos ahí de Dios? Todo. La tierra es perfecta, está llena de frutos, hace un huerto, escogió lo mejor, un lugar donde tiene la provisión. No los puso por todos lados, le dio un lugar. ¿Dónde los puso en ese lugar? La soberanía de Dios. Él es el que escoge dónde nos pone, no nos pide permiso, ni en qué familia nacemos. Eso es la soberanía de Dios. Ahí está diciendo: yo soy su creador, yo lo coloqué ahí. Fuera de eso, lo manda a trabajar. ¿Qué derecho tiene Dios? ¿Quién es Dios? Él nos está diciendo: por favor, cuídeme esto. Lo manda a trabajar. Así es sencillo, lo mandó. Ahora, ¿cómo sabe qué es trabajar? ¿Lo vio? ¿No le pregunta? ¿Lo ve? ¿Ve lo que está haciendo? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Es un mandato o es un consejo? ¿Qué le mandó? ¿Qué le está enseñando Dios? ¿Es obligación? ¿Es una orden? ¿La voluntad de Adán se la anula? ¿Qué palabra nos duele decir? Que el hombre decida: podrás comer. Él es el que tiene que manejar la voluntad. Dios, todo lo que sale de su boca son
comandos y órdenes. Él ordena, Él comanda, son órdenes y comandos únicamente. Todo lo que Dios dice son comandos, son leyes. Nos dice podrás. Si Dios no da la orden, Él no puede comer. Dios es el que pone esa necesidad al hombre, le suple. Hizo todo antes de crear al hombre. Con ese mandato tiene que organizar el aparato digestivo, nutrientes, todo en una orden general. El hombre ahora va a comenzar a comer lo que él decida. ¿Cuánto y qué comer de todo árbol? ¿Incluye el árbol de vida? Verso 17, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El árbol de la vida, ¿cuál era? ¿Cuál era el árbol de la vida? Porque Dios sembró un árbol, Él sembró dos árboles, bueno, Él sembró todo el Edén, pero colocó dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué es el árbol de la vida? En Génesis es un árbol que da vida al que la come. En el verso 2:9, en el capítulo 2:9 de Génesis, en el capítulo 3:22 al 24, también en Proverbios, ¿sí? La expresión tiene un significado muy general, es una fuente de vida. Hay varios, en Proverbio 3:18, Proverbio 11:30, Proverbio 13:12, Proverbio 15:4. Y en Apocalipsis hay otro árbol, es un árbol del cual comen los que tienen vida. Apocalipsis 2:7, 22:2, 14 y 19. Pero ¿qué es el árbol de vida? El árbol de la vida en el jardín del Edén era un árbol muy real, como el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero al mismo tiempo, estos dos árboles tenían un valor simbólico. Uno evocaba la vida y el otro la responsabilidad. En los otros pasajes de la Biblia que hablan del árbol de la vida no hay nada más material, son solo símbolos e imágenes. En el Edén, comer del árbol de la vida habría dado al hombre el poder de vivir para siempre, sin especificar el carácter de esta vida. Adán y Eva, porque han pecado, se les niega el acceso al árbol de la vida. Amén, amén. ¿Sí están entendiendo? Creo que es otra forma de expresar que la sentencia de muerte está en ellos. En mi opinión, eso dice el autor, uno no debería preguntarse en qué condición habría estado él después de pecar. Hubiesen comido el árbol de la vida. Esto es una suposición de una cosa imposible, porque ellos primero lo que hicieron fue comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y ahí el Señor los expulsó, aunque más adelante lo vamos a contar. Todo eso, todo por qué lo expulsó y por qué no lo expulsó. ¿Ok? Bueno, entonces eso fue lo del árbol de la vida. Continuamos con el estudio de Conociendo a Dios, parte 9. Eso es una orden, un consejo, una sugerencia. Dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán, porque el día de que él comiere ciertamente morirá. Si es una orden, ¿le anula la voluntad al hombre? ¿Cómo podemos ver que el hombre decide? La decisión es suya. ¿El hombre entendería? ¿Había muerte? ¿Cómo se puede entender algo que no existe? ¿Había muerte? ¿Dios lo engañó? ¿Lo creó para matarlo? ¿Qué clase de Dios es ese que me dice algo y yo no lo entiendo? ¿Puedo confiar? ¿Puedo confiar en Dios?
¿Por qué le da un árbol? Como si come y morirá. ¿Qué intenciones tiene Dios? ¿Será para que tenga obediencia? ¿Dios creó al ser humano para que sea obediente? ¿Dónde está la voluntad del hombre? Está oscuro totalmente. Bueno, yo pienso que vamos... Entonces, yo pienso que el hombre tiene que decidir frente a esta orden. Dios nos da un libre albedrío. Tiene libre la voluntad. Por eso le dice, de todo árbol podrás comer. Usted decide. Él nos da el libre albedrío. Yo pienso que vamos ahí porque se va a venir un aguacero violento. Entonces vamos a orar. Padre, te damos las gracias. Dejamos aquí en este punto. O terminamos aquí un poquitico. Ok, seguimos, continuamos. Pero el árbol de la ciencia, el bien y el mal, no comerás, porque el día en que él comiere, ciertamente morirá. Ahí abre la puerta. No, ahí está. Yo ya casi voy a terminar. Abre la puerta, usted decide, vas a morir. ¿Cuál es la decisión que tiene que tomar Adán frente a esa orden? No comer. Y ahí está. ¿Qué le está diciendo Dios? Esa actitud, ¿cómo se llama? ¿Será obediencia o desobediencia? Si es así, es un botón off, on. Off, obedece, on, no obedece, desobedece. ¿Será un robot? ¿Será que nosotros somos un robot? ¿Cómo se agrada a Dios? ¿Cómo se agrada a Dios? Ok, llegamos ahí, Señor, en Hebreos 11:6. No, tranquilo, yo ya voy a terminar. Ok, entonces le damos gracias a Dios por esto. Vamos a terminar el estudio en el nombre de Jesús. Le damos gracias, Padre. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, te damos las gracias por este estudio, Señor. Te damos las gracias porque tú nos das la sabiduría, el conocimiento. Gracias por este estudio, Señor. Tú eres el único que lo puedes. Tú eres el único, Padre, hermano. Tú eres el único, Señor. El único. Esta es la... Aquí en... Bueno, caminen para mi parqueadero. Esta es... la Bahía Key Biscayne. Padre, te damos las gracias, Dios, por este estudio. Te pedimos que tú, Dios, hoy sigas abriendo nuestros corazones, nos dé entendimiento, nos dé sabiduría, nos dé ciencia, nos dé arte, Padre, para comprender de tu palabra, para comprender tu creación. Hoy te damos las gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Que siga abriendo nuestro entendimiento, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Y hoy te decimos, Padre, que la creación tuya es hermosa. Mira esta creación, Señor. Estamos aquí en Miami Beach. Miami Beach, no. En Brickell. En Brickell. Este es Brickell. Al fondo están unos... Bueno, aquí está la bahía. Al fondo está el puerto de Miami. Todo esto, gracias, Señor. Esto es lo tuyo, Señor. Aquí ya nos invadieron, Señor. Te damos la gracia, te bendecimos, te adoramos, te damos la gloria y la honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.